Bien, pues hola, buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por escucharnos de nuevo en estos diálogos que estamos teniendo acerca de la realidad en Saltillo y pues que pega un poco a la realidad que es del norte y de gran parte de México, ¿no? El día de hoy, a diferencia de otras ocasiones, tenemos una persona que no es psicólogo, ni clínico, ni social, ni de ningún tipo, ¿no? El día de hoy traemos a un ingeniero y que tiene una labor muy importante en la educación. Si mal no recuerdo, es maestro en innovación educativa. Y pues bueno, lo trajimos a él porque estamos como en estas fechas a mitad de año y usualmente se hace corte de semestre, de ciclo escolar. Entonces con este ciclo venidero que viene para agosto, pues hay como que mucho que comentar acerca de la educación. Entonces por eso fue que quise invitarlo. Particularmente vamos a hablar de un tema que es como un tanto polémico, un tanto ahí de debate, que es como esa relación entre educación y movilidad social, o educación y movilidad de los estratos sociales. O sea, hace que pareciera que si uno estudia más, le va a ir mejor económicamente. Entonces, pues doy la bienvenida a Alfonso Ballesteros. Hey, muchas gracias, Gonzalo. Un gusto poder estar aquí con ustedes y a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando. Esperemos que esta conversación que vayamos a tener pueda tener sentido y que les ayude a tomar pautas y decisiones en lo que construimos. Claro. Y bueno, para que la gente lo sepa un poco de tu bagaje, digo, pues eres ingeniero. ¿En Ujú. qué? Soy ingeniero mecatrónico. En mecatrónica. Y ahorita, digo, tienes la maestría de innovación educativa, en gran parte porque tienes a tu responsabilidad, que serán unos 2000 alumnos. Aproximadamente tenemos ahorita 1300. 1300. En agosto se espera que puedan incorporarse otros 900 Ya. más. Y pues tienes esta parte de la coordinación académica, ¿no? Ajá, a mí me toca coordinar la parte de nivel superior, específicamente en el área de las ingenierías y las arquitecturas en la Universidad Carolina. Bien. ¿Y cómo es eso de controlar, coordinar un montón de cosas, no? Porque tiene que ver, pues, los maestros, tiene que ver la vida personal de los alumnos, tiene que ver la parte profesional, tiene que ver el contexto donde estamos insertos en Saltillo, en Coahuila, que ahorita hablaremos de eso. Pero ¿cómo es llevar todas esas riendas? Sí, te platico un poquito acerca de la transición de la ingeniería y la educación, porque de pronto cuando escuchan que un ingeniero es el que lleva el tema de la educación, como que brincan, así como que no les hace sentido. Resulta que en mi familia el contexto es que la mayoría ha estudiado aspectos asociados a la ingeniería. Ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica, en metalurgia. Y entonces hay como una tendencia muy marcada en nuestra familia a dedicarse a esa rama, ¿no? Y cuando a mí me toca escoger una profesión, en mi mente solo había ese camino. Claro. Hay que estudiar una ingeniería, ¿no? Llego yo ahí al TEC y les pregunto a las señoritas, oigan, ¿qué ingenierías me recomiendan dentro de toda su oferta? ¿Cuál es la que ustedes están empujando o están promoviendo? Me dicen, mira, actualmente hay una que pues está siendo muy relevante en la zona industrial y es la ingeniería en mecatrónica. Están pagando muy bien a los empleados y los están enviando a capacitar fuera del país. A mí nomás dijeron, están pagando muy bien y se me olvidó todo lo demás. Claro, eso es No, lo que piensa a los 18 y 19 años, ¿no? no pregunté cuáles eran los planes de estudio, el perfil de egreso, que ese es un tema muy importante que a lo mejor ahorita tocamos. Y cuando termino de estudiar, afortunadamente tuve el privilegio de hacer mis prácticas en Chrysler, cuando todavía era Chrysler. Claro. Y empiezo en el área de proyectos, después estuve en el área de mantenimiento un tiempo, pero empecé a trabajar de pronto turnos de 12 horas de lunes a lunes y hacíamos esta broma entre los colaboradores de ahí del departamento de decir, oye, todavía ni te gastas lo que ya te pagaron la semana pasada y ya te pagaron la siguiente semana, Claro. porque realmente te la vives ahí todo el día. Entonces tus gastos eran la gasolina, las casetas cuando te venías por La autopista despensa. y el café que llegabas ahí al Oxxo. En mi caso yo todavía vivía con mis papás, Ya. entonces tenía ese patrocinador. Bueno, pasan ahí 3 años y de pronto hago la reflexión al ver el contexto y lo que se vivía de pronto, de decir, oye, esta es mi esperanza profesional. O sea, trabajar aquí 30, 40 años con la expectativa de que no me pase una enfermedad crónica, algún accidente y sobrellevar el día a día en estos procesos. Y de pronto reflexioné y dije, no, ¿sabes qué? No es lo que quiero para mí. Y como no tenía ningún compromiso en aquel entonces, pues tuve la oportunidad de salir y la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué te vas a dedicar?
¿Cuánto duraste en la vida industrial? Estuve 3 años. 3 años. 3 años ahí. Y de pronto pasaron un mes, acababan de dar aguinaldo, utilidades y todos estos bonos, que la verdad son muy buenos. Y estaba formado en el Oxxo y de repente veo a una chica que está como muy afanada viendo una hoja de papel y así. Ya cuando me acerco, veo que está contestando un problema de matemáticas. Y entonces le digo, oye, ¿sí entiendes lo que estás haciendo? Y me dice, la verdad no, y ahorita tengo un examen en media hora. Y le digo, mira, este signo de menos lo que hace es cambiar el signo a todo lo que está dentro del paréntesis. Juntas las letras de este lado y los números del otro lado. Y aquí X es igual a tanto. Y fue como un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Así, sí. Muy agradecida la muchacha. Y cuando salgo de ahí, como que algo hizo sentido, algo hizo clic dentro de mí. Dije, oye, como que tengo esta habilidad para enseñar, para transmitir, para comunicar. Y entonces, pasando los meses, resulta que Secretaría empieza a promover que en el nivel básico de educación se pueda llevar una materia que era un taller de robótica, ¿sí? Un taller de tecnología y de ciencia. Entonces, las escuelas empiezan a buscar candidatos para que puedan dar estos talleres y resulta que la mayoría de estos perfiles pues están trabajando en la industria. Pero llegaron a mi contacto, se fueron pasando la voz y me dijeron, oye, ¿puedes preparar una clase muestra para que puedas venir a aplicar para un taller de secundaria? Ellos me dijeron de secundaria. Sí, claro. Preparas tus diapositivas, preparas una práctica que llevé ahí, que vamos a aprender un foco y un motor. Y entonces cuando llego a esta escuela le digo, bueno, director, estoy listo. Vamos a pasar ahí a dar la clase muestra. Sí, sígueme. Abre la puerta y era un salón de kinder. Niños de 3, 4 años que no sabían ni leer ni escribir. Entonces de pronto todo el material que traías preparado pues ya no servía, ¿no? En ese momento. Me tocó quitarme los zapatos, entrar al FOMI con ellos y ponerme ahí a su altura, ¿no? Y ya empezamos a platicar, los chicos son muy participativos, empezamos a conectar, estaban muy contentos ellos de poder conectar un circuito, prender y apagar y todo. Y al final les digo, oigan, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Y me acuerdo mucho de 2 cuatitos, David y Daniel, que a lo mejor si lo ven estos les mando un saludo, ellos ahorita ya están en prepa. Y levanta uno de ellos la mano y me dice, profe, yo tengo una pregunta. Y yo, caray, te me va a preguntar si es corriente continua, si es corriente alterna, si es 110, 220. Y me dice, profe, ¿por qué tiene el diente chueco? Y en mi mente fue como, toda la clase se la pasó viendo mi diente, claro, y no estuvo poniendo atención de lo que le dije. Pero ese día salí tan satisfecho conmigo mismo y dije, este es mi propósito de vida, conectar con la gente y ayudarles a desarrollar su potencial. Y a partir de ahí empecé a dedicarme a la docencia. Actualmente ya voy a cumplir 8 años dedicándome a eso. Implementamos el taller ahí en esta secundaria, que era secundaria, primaria, kinder. Y luego fui a una escuela de bachiller en la UVM a dar clases de matemáticas y física. Y actualmente ya me encuentro en la Universidad Carolina como coordinador de las ingenierías en nivel superior. Claro. Y tiene su parte gratificante, ¿no? Sí, es muy bonito ver eso. Bueno, yo lo más para abajo que he dado es de edad de bachillerato. Ajá. Y de bachillerato a ahora a nivel superior. Sí me gusta mucho, o sea, cuando estás explicando algo, lo que sea, y volteas y ves como ese sentimiento donde dicen, claro, ya entendí, sí, ya le entendí a esto. Cuando cobra sentido, ¿no? Sí, ¿no? En psicología decimos cuando hacemos insight, o sea, cuando la persona conecta esto con esto y hace match y dice, perfecto. Y esa es como la parte bonita, ¿no? De ir viendo que las personas pues van siguiendo esa secuencia, esto es el conocimiento, hay una base, esa base les permite ir innovando ciertas cosas y bueno, eso es como el plano ideal, ¿no? Sí. Como tú dices, estás coordinando las ingenierías, ¿cómo es la parte logística, todo eso? Y digo, haciendo el énfasis de que Coahuila es una zona sumamente industrial, ¿no? Sí, bueno, pues aquí lo principal es a partir de la demanda y de la oferta que hay en el mercado, las universidades, tanto públicas como privadas, generan REBOEs. Los REBOEs son estas certificaciones que tienes a los programas de estudio y que están regularizados por el Estado, ¿no? Entonces,
tú dices, bueno, yo quiero impartir estas carreras que son la necesidad que ahorita está teniendo las empresas o el mercado laboral. Claro. Y en base a eso diseño planes de estudios, planes curriculares que voy a procurar. Hay modalidades semestrales y hay modalidades cuatrimestrales. En nuestro caso trabajamos puras modalidades cuatrimestrales y esto ayuda en cierto sentido tanto a alumnos como docentes porque para los estudiantes terminan más rápido su carrera profesional y les da la oportunidad de incursionar pronto en el tema laboral, y para los docentes que como nosotros somos una institución privada, tú percibes un sueldo en la medida que das clases. Entonces en una modalidad semestral pues hay un hueco de 2 meses que no percibes un sueldo. Claro. Y al tener esta modalidad cuatrimestral pues de alguna manera es más constante, sí. Claro. Y bueno, fíjate, hablando de pasando ya como al tema duro, ¿no? Pensábamos en la primera sección hablar como de pues, esta idea de movilidad social, de estratos sociales, que a lo mejor son conceptos no tan conocidos, y algunas estadísticas, ¿no? Entonces, en México sabemos que pues, hay una desigualdad económica muy marcada en diferentes zonas, ¿no? Por ejemplo, aquí estaba checando los datos para tenerlos precisos, checando los deciles de ingresos del INEGI, es decir, si repartiéramos todos los salarios de México en 10 secciones, a eso se le llamaría los deciles, ¿cómo los organizaríamos, no? O sea, el primer decil, que es el más inferior, o es el más bajo, dice el INEGI que las personas ganan en promedio 14,000 pesos por 3 meses, es decir, 4,300 al mes aproximadamente. Eso es el primer decil. Y en el último decil, en el décimo, hay personas que ganan 208,000 pesos por trimestre. Estamos hablando de prácticamente 70,000 pesos por mes. Entonces hay una brecha enorme, ¿no? En eso. Y en ese montón, bueno, hay 9 deciles, hay 10 deciles que pues hacen eso, no repartirlo. La mayoría de los mexicanos, según el INEGI, estamos en los primeros deciles. Y eso tiene que ver, lo menciono por lo del estrato social. Alguna vez en clase me tocó hacer un ejercicio con ellos y preguntarles, a ver, ¿quién de ustedes considera que es clase baja, no? Pues quien levante la mano. ¿Quién considera que es clase media? ¿Quién considera que es clase alta, no? La mayoría se enunciaba, pues, dentro de la clase media. Entonces, recuerdo el dato, algo así, que en aquel entonces, para ser clase media en México, tenías que ganar aproximadamente 16,500 pesos al mes por persona. Máximo un trabajo, un día de descanso y que tuvieras prestaciones y eso, ¿no? Generalidades. Y entonces, por ejemplo, en aquel entonces yo vivía con mis padres, estábamos mi hermana, yo y mis papás, eran 4 personas, si no me falla la matemática, tenían que ingresar 66,000 pesos al mes. Y pues en aquel entonces no ingresaban. Entonces la lógica nos dice, no somos clase media, somos clase baja. Se lo comentaba a los alumnos y yo veía el shock en sus caras. Ellos como que decían, no, ¿cómo voy a ser clase baja? Y de que pues es que eso somos, ¿no? O sea, no pasa nada. Y ellos no querían aceptarlo. Luego hice el ejercicio con un maestro, colega de una prepa, y decía, no, es que somos clase media baja. Y yo le decía, también se llama Alfonso, yo le decía, no, Poncho, somos clase baja. Y le decía, no, o sea, somos media baja, ¿no? Y de hecho recuerdo que él tenía como 4 hijos, su esposa, él, y pues yo creo que decía, ¿cuándo voy a ganar 16,500 por 6, por 7, no? Claro. Y bueno, de ahí un poco menciono esto del estrato social, porque como tú dices, cuando tú elegías o cuando elegiste ingeniería mecatrónica, es lo primero en lo que piensas. ¿A qué estrato quieres pertenecer? Entonces difícilmente alguien va a decir, yo quiero estar en el estrato bajo, ¿no? Yo quiero ser el estrato alto. Sea lo que sea que ellos entiendan por estrato social, ¿no? Entonces, ¿cómo va eso de la mano o cómo lo percibes tú con los chicos que recibes ahora en la Universidad Carolina? Sí. Bueno, yo me acuerdo desde que estaba estudiando una frase muy común dentro del mexicano y tal vez en el norte del país es, los papás decían, mijo, yo lo único que te voy a heredar es la educación. Claro. ¿No? Y muchos de las familias mexicanas y de los padres mexicanos le apostaban a esto como una seguridad, como un salvavidas para las generaciones que venían debajo de ellos. También decían mucho esta frase de como, estudia para que te vaya bien en la vida. Estudia para que no termines como yo. Estudia para que seas alguien en la vida. Estudia para que seas alguien en la vida. Entonces, de pronto la educación, esta generación de los 80s, de los 90s, empezaban a posicionarla como un salvavidas para las generaciones venideras. Recuerdo que mi papá me decía, mijo, antes con estudiar hasta técnico, hasta preparatoria, te asegura o te garantiza que vas a tener un trabajo
digno y que te va a suplir las necesidades que tú tengas. Y ahora vemos que la realidad es, aún teniendo maestría, doctorado, tienes una alta gama de competir y no te asegura nada para que puedas posicionarte dentro del mercado, ¿no? Y entonces lo que vamos a platicar el día de hoy es cómo la educación ha sido como una promesa de movilidad social, y de pronto hay gente que le apuesta a esto contra viento y marea, dice la novela. Claro. Pero antes de eso, pues me gustaría poder definir qué es la movilidad social, ¿no? Claro. Y la movilidad social pues se entiende por el cambio en la condición socioeconómica de las personas. Dicho cambio puede implicar mejoras o retrocesos en riqueza, educación, ocupación, ingresos, salud, entre otras dimensiones sociales y económicas. Y si bien mencionabas ahorita la gran desigualdad que ocupa en México, pues ahí es donde entra el gobierno tratando de fomentar esta igualdad de circunstancias y apostándole a un sistema educativo donde todos podamos recibir la misma educación y las mismas oportunidades. La realidad es que si ahorita platicamos acerca de encuestas, de 100 mexicanos, 74 se quedan en el círculo social donde nacieron. Claro. Entonces podemos el día de hoy cuestionar y platicar pues si realmente la educación sirvió como estas generaciones de los 70s y 80s trataban de asegurar, o no está sirviendo. Claro, digo, hay un montón de... Primero son contextos diferentes, ¿no? Lo que pasaba en los 80 es muy diferente a este mundo postmoderno que tenemos 40 años después. Uh-huh. Y estaba checando un dato ahorita. Lo principal que hace Saltillo, que es la zona donde estamos, la capital de Coahuila, es venderle cosas de coches a Estados Unidos. El 40% de las ventas internacionales aproximadamente tiene que ver con venderle cosas a Estados Unidos que tienen que ver con coches. Y claro, naturalmente estoy viendo también que el 16% de todos los estudiantes de Saltillo son de ingeniería de sistemas. Uh-huh. De todas las universidades, ¿no? Entonces, eso nos plantea dos vertientes o dos panoramas. Una, pues que sí, en Coahuila se hace y en Saltillo se hace muchas cosas para la industria, pero también que hay un montón. O sea, imagínate, del 100% de estudiantes, más del 15% son estudiantes de ingeniería de sistemas. Entonces, eso inherentemente lo que va a hacer es un sobrecupo de ingenieros. Sí. Y entonces, como tú dices, esta promesa de, oye, si tú estudias, por ejemplo, ingeniería, que es lo que está en el contexto, claro, sí va relacionado, pero también hay un montón de gente que está pensando eso. Sí. Y además, el contexto es cada vez más cambiante, ¿no? Los salarios han estancado y la calidad de vida a lo mejor no ha subido. Te traigo ahí un dato que a mí me resulta como muy demoledor. El visor dinámico del INEGI mide lo que es pues, el bienestar. Ahí lo puedes buscar así, visor dinámico de bienestar del INEGI. Y mide un montón de cosas. Mide salud, mide educación, desigualdad, participación ciudadana, vivienda, seguridad, un montón de cosas. Okay. ¿Y dónde pondrías tú a Coahuila? ¿En el top 5 de arriba, en el top 5 de abajo o en el del medio? Yo lo pondría en el de arriba, y ahorita te voy a decir por qué pienso eso. Okay. Sin saber el resultado de la encuesta. Claro, lo que los posiciona el visor es top 4. Okay. Si no me falla la memoria, está Nuevo León, está Ciudad de México, Baja California Sur y seguimos Coahuila. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, aparentemente hay todo eso que te comenté: seguridad, salud, vivienda, un montón de cosas. Pero pues yo ahí jugando un poco con los datos, si nos vamos hasta el final, hay dos indicadores que se llaman bienestar subjetivo y balance vida-trabajo. Que es decir, pues qué tanto malabareas un poco pues tu vida personal y tu trabajo, y qué tanto te gusta tu vida, del 1 al 10, cómo te sientes, ¿no? Y fíjate que si nos quedamos con esos dos indicadores, Coahuila cae al lugar 14. O sea, que hay 10 lugares. Ajá. O sea, fíjate que en Coahuila hay dinero, hay vivienda y todo eso, pero a la gente pareciera que no le gusta su vida, sí, y pareciera que no le gusta su trabajo. Aunque aseguras algo, te está costando esto. Y entonces, pues si ya me traes problemáticas como la violencia familiar, que ya la hemos platicado en ese espacio con otras personas, o el suicidio, uh-huh, están insertos en ese panorama. Sí. Entonces, eso es un dato que a mí se hace muy demoledor para como toda esta lógica de seguir produciendo, por ejemplo, ingenieros, ¿no? Claro. Sí, mira, estaba leyendo algunos datos interesantes. Estos son del Centro de Estudios Espinosa Iglesias a través de una encuesta ESRU de movilidad social en México. Ellos lo sacaron en el 2016, estos datos. Son los últimos que tienen. Y algo que me pareció interesante fue
Dice, en términos regionales, alguien que nace en un hogar muy pobre en el norte del país tiene 3 veces más posibilidades de salir de la pobreza que quien nace en el sur en la misma condición. Y me pareció muy interesante. Cuando continúo leyendo, resulta que el grado de estudios promedio del mexicano es secundaria y preparatoria. Claro. Y cuando a veces digo este dato, muchos se sorprenden, sobre todo porque estamos acostumbrados en estar en el contexto universitario. Es decir, caray, profe, ¿cómo me puedes decir que el promedio de estudio del mexicano es secundaria y prepa si pues todos mis amigos estamos aquí en la universidad? Claro. Pues sí, pero ese es tu contexto. Es una burbuja. Ajá, esa es nuestra burbuja. Pero la realidad en México es que la mayoría estudia hasta secundaria y bachillerato. Lo que platicabas ahorita, en nuestra región es una región manufacturera, específicamente del sector automotriz, en donde hay una gran oferta de trabajo para personas que tienen secundaria y bachillerato. Entonces, precisamente esta oportunidad de que te da estudiar este rango, pues te asegura que vas a tener al menos un puesto técnico en una de las muchas ofertas laborales que hay dentro de la región. Claro. Entonces cobra mucho sentido el hecho de por qué la persona que estudia hasta este nivel pues tiene 3 veces más posibilidad de salir adelante que las personas en el sur, ya que tienen otro ingreso, otra fuente Claro. económica, ¿no? Pero, ¿a qué costo? Ahorita platicábamos, uno de los temas por los que yo me salí de la industria fue, oye, jornadas laborales de 12 horas, a un alto ritmo de estrés, a un alto ritmo de producción. Entonces, sí es poner en balance qué tanto quiero sacrificar por el bienestar, ¿no? Claro, algo que está muy normalizado aquí, hablaba el otro día con una persona en Saltillo, es que cualquier momento del día que tú abras la ventana de tu casa y si da a la calle principal o algo así, a la hora que sea, 3 de la mañana, 1, 3 de la tarde, 5 de la tarde, vas a ver un camión de transporte de personal. Siempre, las 24 horas. Ajá. Y hay gente que no está en ese contexto y dice, oye, eso no es normal. Ustedes piensan todo el tiempo en producir, todo el tiempo están pensando en producir. Y aún y con todo eso que se dice producir, Saltillo es también ejemplo de una desigualdad muy marcada, ¿no? O sea, está el Saltillo del sur, que está un poco más rezagado en términos de infraestructura, y el Saltillo del norte, que es el que está como potencializando, ¿no? Donde llega el dinero. Sí. Pero entonces, ¿cómo en ese panorama insertamos los modelos educativos, ¿no? Sí. ¿Cómo le hacemos? Sí, es interesante porque sobre todo los que están enfocados a la ingeniería, si tú ves los planes de estudio, casi todas las materias están adecuadas en moldear el pensamiento para ser un trabajador óptimo en este modelo de industria en el norte. Y yo estudié, por ejemplo, en el TEC Saltillo. La mascota del TEC Saltillo es un burro pardo. Y me acuerdo mucho que aún los mismos maestros decían, bueno, es que nosotros somos burros pardos porque este animal está acostumbrado a trabajar jornadas largas y pesadas. Sin cansarse. Y para ellos era como una virtud el hecho de que nos pudieran percibir así en la industria. Y ellos se comparaban contra los gringos y decían, no, los gringos no trabajan como nosotros trabajamos. Los gringos no producen como nosotros producimos. Y entonces yo me acuerdo que desde que éramos estudiantes nos van moldeando el pensamiento para llegar y sacar la chamba, ¿no? Entre comillas, estando en la industria. Luego ya cuando ves las condiciones laborales y las metas tan altas que de pronto se fija por el capitalismo, el producir sin importar el costo, ¿no? Pero luego empiezas a cuestionar los modelos educativos. Y dices, bueno, no era solamente lo que los maestros decían en los pasillos o en las aulas de clase. Era, oye, dentro de nuestras materias nunca hubo una materia de filosofía, por ejemplo, o de humanidades para decir, para que desde que tú fueras estudiante fueras formando un criterio o te permitiera ver esta parte crítica de lo laboral y decir, oye, pues tal vez no es una virtud trabajar 12 horas. Tal vez no es una virtud que saquemos la chamba que Estados Unidos no quiere hacer. Claro. Entonces, yo creo muy firmemente que esto pudiera cambiar desde los modelos educativos. Si nosotros empezamos a meter materias en donde
se incentive de forma crítica y creativa, ahorita platicamos de la creatividad, a los alumnos a poder percibir la realidad, nos va a asegurar que al momento de que ellos estén en cualquier circunstancia laboral o profesional, puedan ellos tener un criterio y no sean tan fácilmente moldeados a lo que la oferta o el sistema está demandando. Claro. Sí, porque en la medida pareciera en que más esclavicen a este modelo económico de hiperproductividad, ahí es donde pareciera que la persona puede ir ascendiendo ciertos escalones en estos deciles del INEGI, ¿no? Pero eso va a implicar un sacrificio enorme de un montón de cosas, ¿no? Decíamos, a nivel estatal el INEGI te quita 10 puntos de este ranking. Entonces sí es algo muy grave, y es que también los alumnos... Un día yo les ponía este ejemplo en clase que te comenté, el visor dinámico, con alumnos de octavo de mecatrónica. Ajá. Estábamos haciendo taller de investigación y estábamos formulando hipótesis y demás. Y les muestro eso. Oigan, chicos, ¿qué se trabaja aquí en Coahuila? Pues la industria. Pero miren lo que está haciendo la industria. La gente no le gusta su vida, no le gusta su trabajo. ¿Qué onda? ¿Qué me dicen? Y me dice un chavo, profe, yo prefiero estar deprimido en una camioneta del año a ir en la combi deprimido. Sí. Y entonces pues es una aseveración muy demoledora ahora para mí, ¿no? Que me la devuelve. Y digo, bueno, pues claro, son chicos, decía lo octavo, porque ya van hacia afuera. Entonces ya, como tú dices, ya fueron moldeados a esto es lo que hay que hacer. Y es muy difícil de construir esas narrativas. O sea, poder insertar vertientes, incluso en el aula de clase donde tú tienes una autoridad y tienes una figura que representa para ellos algo significativo, es sumamente complicado. Porque ellos piensan como esta cuestión de movilidad nada más como lo económico, pero también al final de cuentas la movilidad lo que te permite es tener un buen estilo de vida, tener tiempo libre, tener espacios de esparcimiento, de ocio, de disfrutar la vida, pero ellos pareciera como que conciben movilidades, hiperproductividad, hiperingreso y fin, aun y cuando se les puede costar un montón de cosas, ¿no? Sí, con esta promesa de seguridad, entre comillas, ¿no? Claro. Ahorita que mencionas lo de la camioneta me acordé de una anécdota. En los domingos hay una barbacoa cerca de ahí de la casa. Y ya me dice mi esposo, oye, pues traer barbacoa. Sí, ya estoy formado en la fila, ¿no? Y está el señor de la barbacoa ahí, medio de mixta, medio de maciza. Y entonces de pronto el señor, el dueño del local, llega en una camioneta del año, así, doble cabina. Ay, pues. Y tuve la curiosidad de acercarme a preguntar, oiga, don... quiero hacerle una pregunta que quiero que me conteste así con mucha sinceridad. ¿Hasta qué grado estudió? Y me dice, hasta tercero de primaria, mijo. Toda mi vida mi familia se ha dedicado al negocio de la barbacoa. Y entonces es un golpe duro contra esta promesa, ¿no? De cómo la educación te va a asegurar una movilidad social, y en muchos de los casos no, ¿verdad? Tenemos alumnos graduados de licenciaturas y de posgrados que no logran acomodarse en un mercado laboral, y por otro lado gente que no estudió un grado significativo pero que tiene unos ingresos mayores de los que el promedio de la gente. Claro, y ahí luego se convierten en prácticas un poco discriminatorias, ¿no? O clasistas, donde dicen, ¿cómo el de la barbacoa va a ganar más que yo yo estudié tanto, ¿no? Y la pelea no es esa, la pelea no es contra el de la barbacoa o contra el que vende, no sé, ropa usada o trabaja en un tianguis o yo qué sé, sino la cuestión debería ser más bien una cuestión de justicia distributiva, ¿no? De que ese bienestar económico pudiera permear a más, ¿no? Pero como dices, nos van dejando este trabajo que no quieren hacer en otros lados, y aquí somos esa mano de obra barata y calificada. Sí. Es lo que decía el anterior gobernador que acaba de salir. A Coahuila vienen las empresas porque la mano de obra es barata y estamos calificados. Y lo vendía como un orgullo. Y a mí eso me hace escozor en la piel porque nos estás menospreciando, carnal. Claro. Y es algo que se vende mucho, ¿no? A mí se hace muy complicado que un gobernante vaya y le dé la mano al dueño de X empresa. Se me hace una cuestión de sumisión. Y prácticamente así está la cosa, ¿no? Porque me acuerdo una vez que estaba yo en un curso de filosofía de la ciencia con el rector de la universidad donde estudié mi licenciatura y maestría, y pues bueno, no estábamos ahí en el curso con él daba el curso, o sea, él era quien lo impartía, y me acuerdo que dice, yo a los estudiantes de esta universidad les pido que se sepan comunicar con las personas, es decir, él decía que se lo dijo a los directores, se tienen que saber comunicar, tienen que ser puntuales y no tienen que estar todo el tiempo en el celular. Entonces lo decía como un gran logro. Yo me acuerdo que levantó la mano y le digo, oiga, rector, yo no estoy de acuerdo.
No, hombre, hubieras visto cómo todos voltean a verme así feo, ¿no? Porque claro, yo más joven, más impertinente, más o sea, Revolucionario. eso es, ¿no? Le digo, no estoy de acuerdo, rector. Y pues todos viéndome feo, ¿no? ¿Cómo le dices al rector que no? Pero yo me acuerdo que en ese entonces yo estaba trabajando en restaurantes y había tenido así como un puesto de control de personal, ¿no? Había sido subgerente y estas cosas. Y yo le decía, rector, pero es que eso es lo que le pedimos a un barista, a un mesero, a un cocinero. Que llegue temprano, que no falte, que no esté en el celular y que se sepa comunicar con sus compañeros. Ajá. Pero digo, yo no vengo a la universidad a que me enseñen eso. Yo vengo a que me enseñen a pensar, a criticar, a esto. Ya, pues solo me dijo, sí, estoy de acuerdo. Y fin, Sí, ¿no? sí, está bien. Pero hacia allá va, ¿no? Y entonces aquí valdría la pena como preguntarnos qué factores, además de la educación, pues van a influir para la movilidad social. Sí. ¿Qué otros se te ocurren? Y antes de pasar eso, no solamente pasa en el sector público, lo que mencionabas ahorita, de amoldar a las personas, también en el privado. A mí me causaba también mucho coraje cuando a nivel industrial se manejan mucho lo de las plantas hermanas, les llaman así. Okay. ¿Por qué? Porque tienen la misma distribución, las mismas máquinas, el mismo diseño de planta. Entonces, la misma planta que está en Estados Unidos, exactamente igualita está aquí en México. Y entonces era esta la narrativa. Nosotros en las mismas condiciones producimos mejor y más que los gringos, decían los directores de planta. Y todos, ¿no? Pues sí, nada más que el sindicato de los gringos no les permite trabajar más de 8 horas. Claro. Y aquí el mexicano trabaja 12 más tiempo extra. Entonces, sí, es una promesa de movilidad social. ¿A qué costo? ¿A qué costo? ¿A qué costo? Entonces, siempre cuando me preguntan en la escuela, bueno, profe, porque aquí pudiéramos entonces cuestionar el sistema, cuestionar la realidad, incluso caer en la depresión y en la resignación de decir, bueno, pues es lo que hay. Es lo que hay, así nos tocó. Pero siempre está la oportunidad de poder elegir qué es lo que tú quieres en la vida. Los chicos que ya están por egresar me dicen, bueno, profe, ¿y usted qué me recomienda? Y le digo yo, depende de lo que tú quieres. Hay personas que les gusta trabajar 12 horas. Hay personas que les gusta el tiempo extra. Impresionantemente, yo digo, bueno, ¿no quieres llegar a tu casa o qué? No quieren ser personas. Pero hay personas que lo disfrutan porque su contexto se los permite, ¿no? A lo mejor una persona que no está casada, que no tiene hijos, que no tiene todavía este compromiso, pues tiene la capacidad de poderse quedar un tiempo más en lo que se va capitalizando de dinero para después hacer algún proyecto o demás. Pero siempre mi pregunta cuando me dicen, oiga, Inge, ¿y usted qué nos recomienda? Bueno, va a depender de cuál es tu proyecto de aquí a 5 años, de aquí a 10 años. ¿Qué tanto estás dispuesto a arriesgar? Y yo creo muy en lo personal que es importante encontrar un balance de cuánto estás dispuesto a sacrificar y cuánto es la retribución que vas a poder tener. Pues sí, pero al menos estás hablando de vías. Y yo creo que, no sé, se me haría difícil que los chicos o que muchos chicos vean ese panorama, ¿no? Porque muchos lo ven como en automático. O sea, sigue eso. Y además incluso, aun y cuando en el escenario que tú pones, ¿no? El chico vive en casa con sus padres, no tiene como una pareja estable, quizá, hijos y demás. Esa persona no es como que en automático se case y cambie el chip. Sí, totalmente. Entonces, por ejemplo, muchas cuestiones que hemos hablado en ese espacio de violencia familiar, que Coahuila está en los primeros 3 lugares a nivel nacional, tienen que ver con las cuestiones de desigualdad de género. Entonces, la vida industrial, que está mayormente plagada por hombres, suele estar como que en esta situación de desbalance, ¿no? Donde el hombre es proveedor, protector y preñador, y entonces llega a casa y quiere que la cena esté lista y quiere que esto, y surge la violencia. Entonces, a mí sí la vida industrial, aún y viéndolo de la manera más esperanzadora, creo que a la larga tiene consecuencias muy complicadas. Sí. Y por eso decía lo del suicidio hace rato, lo de la violencia. Hay un montón de factores que van cayendo como en cascada en pos de una supuesta movilidad social que es muy cuestionable. Sí, totalmente. Y ahorita que hablabas de factores, cuando me preguntabas, uno de ellos es el género. Fíjate que este instituto que hace estas encuestas determinó los siguientes factores y me parecieron muy razonables. Hablan acerca de la región de origen, la riqueza del origen del hogar, el tono de la piel, claro, entra dentro, características del barrio o colonia de origen, localidad urbana, máximo logro educativo de los padres, el sexo del entrevistado y si el padre o la madre es hablante de lengua indígena. Claro.
Y dentro de todos ellos, ¿cuál crees que es el factor que más determinó la movilidad social? Creo que sí tiene que ver mucho lo de la pigmentocracia, ¿no? El tono de piel. Bueno, fíjate, a nivel nacional, lo del tono de piel trae un 2%. No es muy tanto. significativo. En el norte sí, sube un poquito más a 5, pero no es tanto. La riqueza del hogar del origen ocupa un 46%. Si naces rico. Donde naces es donde vas a Claro. acabar. Sí, como esta frase que luego malentendemos, que dice, qué chiquito es Saltillo, qué chiquito es el mundo, ¿no? Ajá. Y eso hace alusión a que vas a un súper y te topas a tus conocidos, ¿no? Pero me acuerdo que una doctora decía, no, el mundo no es chiquito, la clase social es chiquita. Uh-huh. Aquí te topas en el súper a los que comparten una clase social contigo. Yeah. Pero vaya, si yo me voy a hacer el súper a uno que es mucho más gourmet, pues quizá no me topo a nadie. Claro. O quizá me voy de vacaciones a Parras, a algo aquí cerquita, Guayabitos, a Acapulco, pues quizá me tope a alguien. Uh-huh. Pero si me voy de vacaciones a las islas griegas, pues no me toparía a nadie. Se reduce el porcentaje. Claro, pero entonces difícilmente me voy a ir a las islas griegas, ¿no? Es más común que vaya algo aquí cerquita. Sí. Entonces, pareciera que hay como esa especie de cercos en la clase social que son concéntricos, es decir, que te van llevando a convivir con tus mismas relaciones, ¿no? Uh-huh. Y por eso, como dices, alguien que de clase alta, pues se va a tener el ocio en esos espacios donde se va a ir retroalimentando de conexiones, sí, de contactos, de personas que le van a ir ayudando. Uh-huh. Y la persona que quizás está en un espacio, en un decil más bajo, pues va a tener este contexto más industrial, más trabajador. Sí. Y pareciera que eso sentencia, entonces. Sí, interesantemente. Entonces no es la educación nada más. Ajá, cuando estábamos estudiando la maestría, justo cuando tomábamos una clase al respecto de cómo la educación pues ha intentado servir como plataforma para la movilidad social de las personas, pues las estadísticas no eran muy favorables. Y entonces yo le preguntaba a la doctora en aquel entonces, era una doctora de San Luis, y le preguntaba, bueno, ¿y hay alguna esperanza? Deme algún panorama que me dé alegría, ¿no? Que me dé esperanza. Me decía, bueno, mira, en el caso en que donde la educación tiene éxito dentro de las familias que nacen en un contexto de pobreza o de pobreza extrema, dice, se debe a las relaciones que logran generar entre las familias. Y dice, tiene que haber alguien que se sacrifique. Y cobra mucho sentido, al menos en el norte, esta figura del papá que de pronto se va a la industria, jornadas de 12 horas, para que sus hijos puedan estudiar. Y entonces esto les permite crecer. Pero, dice, si no hay un sacrificio dentro de una red colaborativa, difícilmente hay un brinco en el escalafón social. Claro. Pero y luego eso a su vez va a tener consecuencias negativas, ¿no? ¿También? Un padre ausente, un padre que no estuvo presente en la crianza. Entonces los hijos es solo... Digo, yo pensando como en esa parte psicológica o de interaccionismo social, sí, pues eso también va teniendo costes, ¿no? Es correcto. Pareciera todo en pos de esta movilidad social. Sí. Pero claro, es algo muy... El otro día checaba unas cifras en general de... Ay, no me acuerdo la institución, pero le preguntan a los jóvenes mexicanos cuál es el principal problema. Ahora a propósito de las elecciones. Ajá. En un centro de estudios en Ciudad de México, y los chicos detectaban la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Ya. O sea, eso era lo que ellos veían, ¿no? Y luego ya más abajo hablaban de corrupción y seguridad y un montón de cosas, ¿no? Pero claro, pareciera que como esto que dices, este sacrificio que pudiera hacer un padre o quizá en mi generación que apenas estamos como formando una familia y demás, no sé, a lo mejor es como una bendita, una curita para un problema que es más grande, ¿no? Sí, un problema social más grande. Sí. Sí, definitivamente tiene su raíz en la desigualdad que hay. Y entonces esta promesa de la educación, pues sí es un escalón así medio grande que está y que no todos tenemos la oportunidad de llegar. Claro. Y además, algo que creo que no hemos tocado es, sí importa mucho la universidad de donde vienes. También. Importa un montón. Digo, sea aquí, sea Ciudad de México, sea Nuevo León, sea el estado que sea, hay muchas familias que por aquí hay una autora que se llama Agnes Heller que dice, la justicia a veces provoca injusticia. Y es algo muy peculiar. Ella pone un ejemplo de un examen de derecho en Estados Unidos, en Princeton creo, y dice, bueno, el puntaje para entrar a Princeton son 500 puntos de la prueba tal.
Ujú. Y eso es justo, porque el que lo saque, entra. Si no lo sacas, pues no vas a poder entrar. Entonces Ya. el examen es el mismo para todos, a la misma hora, todo igual. Pero luego ella dice, eso puede ser injusto, porque claro, yo a lo mejor en mi casa cuido a mis hermanos, yo a lo mejor en mi casa atiendo no sé, el negocio familiar. Si yo tengo un montón de responsabilidades que quizá van a mermar que yo pueda sacar esos 500 puntos. Claro. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Ir a una universidad privada, ¿no? Sí. Y entonces ir a una universidad privada, pero no tan cara. Sí. Porque no soy el único, tengo varios hermanos. Entonces, eso también, o sea, no nomás es la educación, sino de dónde. Porque luego también, ahora supongamos del otro lado, yo soy el gerente de la empresa X, ¿no? Ya sea de manufactura o de servicios, lo que sea. Y pues me viene un chico de una universidad privada de tercer escalón, vamos a decir, de tipo C, y viene un chico de una universidad privada de tipo A. Sí. ¿A quién voy a contratar? Al que creo que está más calificado. Sí. Porque yo quiero personas eficientes. Ujú. Entonces, mi lógica me dice, pues al de la universidad tipo A. Y entonces al de la tipo C, que le prometieron que educación es movilidad, se va a seguir estancando porque no es lo mismo. Y esa Sí. y otra donde la desigualdad va a impactar. Así es. Y fíjate, no solo en México, sino ahora con esta globalización, específicamente nosotros en el sector industrial, pues cada vez llegan más compañías del extranjero. Claro. Ahorita los asiáticos están muy fuertes y escuchaba en una conferencia hace un par de meses a gerentes y directores de planta preocupados por las plantas chinas, las industrias chinas. Ellos platicaban que una de ellas viene muy fuerte para acá, para Saltillo, y hablaban de que están por construir colonias completas acá en Derramadero de chinos. Ya. Entonces ya no solamente es competir contra tu compañero del salón Claro. y contra el de la universidad A, B, C, D, sino es competir contra los chinos que vienen, contra los hindúes, que ya de pronto también hay muchos aquí en el tema de la programación y demás, contra los gringos que ya están muy bien posicionados y los pocos europeos que hay. Entonces sí es como este salvavidas que poco a poco está más desinflado de la educación, no solamente es competir contra México, sino también a nivel global. No, es un problemón. Y ese tema que toma de los chinos, yo lo quería tocar también hacia allá, hacia el cierre. Porque, digo, aquí en México, como dices, cada vez más empresas chinas. Ajá. Y a mí me gusta problematizarlo en clases y decirles, ¿por qué los chinos se vienen para acá? Y entonces, como Sí. tú dices, bueno, la cercanía con Estados Unidos. Y claro, es un componente fuertísimo, ¿no? Les pagamos poco aquí, pues también. Pero yo como psicólogo social me gusta también siempre remarcar, pues eso, la cuestión social. Y hay una herramienta que se llama The Culture Factor, que es como una asociación que investiga a un montón de países en términos culturales y mide 6 indicadores. Entonces los chinos van a encontrar en México una tierra de cultivo genial para ellos. Y de así manera rápida te digo, por ejemplo, en este indicador que se llama Power Distance, que es como este pensamiento un tanto autoritario, ¿quiénes crees que sea más autoritario, los chinos o los mexicanos? Yo creo que los chinos. Estamos igual. Órale. 80 y 81%. 80 China, 81% México. Y claro, lo podemos en México, en este trato familiar, donde tu mamá te decía, Poncho, cállate. Y tú seguías, no, ¿tampoco me voy a callar? Porque soy tu mamá y te callas. Ajá. Y pues te callabas, ¿no? O la Sí. mayoría nos callábamos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegas con un jefe, el jefe te dice es así, oiga, jefe, cállate, soy el jefe. Entonces dices, no, pues me callo. Esto les ha de pasar a un montón de personas. Ya. Las dos somos sociedades poco individualistas. Fíjate, los chinos o muchos asiáticos suelen venirse en familia. Sí. Diferente a un europeo que se vendría solo, mayormente. Entonces, chinos y mexicanos compartimos esta idea de ser individualistas. Y luego tenemos como esta orientación al éxito o al reconocimiento, también muy pareja, 66-69%. Hasta ahí nada raro. Donde se empieza a poner complicada la cosa, hay una variable que se llama incertidumbre acerca del futuro. Órale. ¿A quién le causa más incertidumbre el futuro? ¿A los chinos o a los mexicanos? Ay, híjole, yo pensaría que al mexicano. Bastante más. Al chino, el 30% se muestra Seguro. esa incertidumbre. Ya. El 30% tiene incertidumbre. El mexicano es un 82%. De incertidumbre. Eso es, por Órale. el futuro. O sea, los mexicanos nos da incertidumbre el futuro. Ok. En un 80%. Ahora, y esto se relaciona con la siguiente. La planeación a largo plazo. ¿Quiénes son mejores? Los chinos. Sí. El 77% de los chinos se muestra planeando a largo plazo por el 23% del mexicano. Ya. Y claro, todos hemos sido ese mexicano que está haciendo la tarea un día antes, ¿no? Ajá. Hoy le toca pagar las placas. Una mala cartulina. Eso es. Hoy te toca pagar las placas
pero no fuiste desde hace 2 meses, vas el último día y está la fila. Entonces, claro, eso se relaciona mucho con el mexicano no planea a largo plazo, le causa incertidumbre, el chino es muy bueno planeando a largo plazo y eso le da menos incertidumbre. Y finalmente, que creo que esa es la variable que la sentencia, el último latigazo, es la indulgencia. Indulgencia. Es decir, como que perdonar estas faltas, ¿no? Okay. Entonces en China la indulgencia es de un 24%. Y en México la indulgencia es de un 97%. Caray, tanto. Es altísimo. Ya. Y por eso perdonas un montón de cosas. Ajá. Quizá cuestiones de pareja, quizá cuestiones, hablando de términos laborales, no te pagan lo que te deben de pagar, las horas extra, utilidades, aguinaldos, Sí. contratos ahí ficticios. Ujú. Por eso los chinos vienen a México. Ya. Porque aquí pueden ser igual de autoritarios que ellos quieren ser en su país, pero aquí los mexicanos se lo van a perdonar. Sí, son más permisivos. Eso es. Fíjate que tiene mucho sentido. Hace un par de meses estaba en Ciudad de México y cerca del hotel había un casino ahí. Dije, bueno, déjame paso a visitar ahí. Y estaba sentado en la mesa un chino, un japonés y un coreano. Y entre ellos no se hablaban mucho. Estaba medio tenso el ambiente. Y como para romper el hielo, ¿no? Les digo, miren, no me van a creer. La mayoría de los chistes mexicanos empieza así. Estaba un chino, un japonés y un coreano. Y ya un poco se rompió el hielo y platicando con ellos, los tres venían a hacer negocios aquí a México. Claro. Y yo salí muy impactado de cómo le apuestan a cambiarse de continente e invertir. Idioma. Y, hablaban también el español algunos de ellos y tenían no más de 2 años aquí. Claro. Y la pregunta es al revés, ¿cuántos mexicanos hablamos bien el chino? Por más que te vayas allá, son pocos. Pero cómo le apuestan a venirse para acá tras un sueño, y tiene mucho sentido lo que hablas ahorita. O sea, es una cultura muy disciplinada a un país que es muy permisivo. Y es que ellos no van a venir a ser la mano obrera. Sí, no. Ellos van a venir un poco a explotarnos, ¿no? Y esa es la cuestión. Sí. Incluso lo podemos ver en estas tiendas de artículos chinos, ¿no? De limpieza, de decoración. Ves al jefe chino y ves puros empleados mexicanos. Sí. O sea, el jefe a lo mejor es el que está cobrando y ya se está bajando un poquito el escalón y ves a todos los chicos mexicanos allá atendiendo, llevándote una canastita, una cuestión así. Sí. Y eso, como son muy buenos planeando a largo plazo, te aseguro que es el panorama de los siguientes 20 años, 30 años Sí. para la inversión en México. Sobre todo en cuestiones de servicios, ¿no? Y como esta cuestión de manufactura secundaria, o sea, el que le provee a la Chrysler o a Daimler o a estas empresas suelen ser asiáticas. Sí. Entonces, eso también lo deben de pensar los chicos. Y habrá que estar muy al pendiente de cómo ahora con esta influencia asiática empiezan a cambiar también las normativas de educación o la oferta de educación. Sí, Es decir, ¿quién va a educar a los chinos? Van a quererse traer universidades chinas. Claro. Muy seguramente. Sí, eso es lo que va a pasar, o ir moldeando estos sistemas educativos que ya tenemos hacia sus enfoques, ¿no? Sí. Pero pues por algo se están viniendo ellos para acá. Eso debe ser una cosa que debemos de problematizar un montón. Y bueno, ya para ir cerrando, Alfonso, ¿qué te gustaría de decir a los chicos, ¿no? O sea, respecto a esta idea de la educación, ¿asegura la movilidad, sí o no? ¿Qué otros factores sí serán necesarios para que pueda existir esa movilidad? Sí. No sé, como qué otras alternativas tenemos. Sí, yo como conclusión pudiera decir, híjole, voy a tocar un tema sensible acerca de la meritocracia. Hay estudios comprobados que el esfuerzo no te garantiza que vas a tener éxito. Pero realmente, si no hay esfuerzo, poco se va a lograr. Es decir, el esforzarte no te va a garantizar el éxito, pero si no te esfuerzas, se reducen mucho las probabilidades de que vayas a lograr el éxito. Y pudiéramos definir el éxito también no como una sola cosa o como un solo objetivo, sino yo creo que sí debemos de hacer conciencia y de hacer una reflexión de qué es el éxito para mí. Entonces yo pudiera decirle a los chicos que tal vez nos están escuchando ahorita y que les está haciendo sentido esto, definan muy bien qué es el éxito para ustedes, y que la promesa de poder alcanzar o lograr algo no te vaya a llevar a una consecuencia mayor. Es decir, que tu apuesta no sea más grande que lo que puedes ganar, porque Claro. está mucho en riesgo y lo que puedes perder sea mayor. Claro, poniéndolo como en situaciones muy concretas, se te puede ir la vida en la industria y no conociste a tu familia. Exactamente. Y luego entonces quizás te divorcias porque no se conocen, hay problemas y listo.
se te Sí. acabó, se te fueron ahí 20 años, ¿no? Así es. O un montón de tiempo. Y poniéndolo en otro tema económico, tú le puedes apostar a la educación, invertirle tal vez 500,000 pesos, 1,000,000 en total de tu educación, y al final nunca encuentras una retribución. Y luego entonces, tanto en el caso de la familia, de lo social, de lo económico, viene esta frustración de decir, híjole, no alcancé lo que yo quería a Claro. través de la educación. Y pero ahí también la educación, creo que la idea para mí final sería, la educación es valiosa en sí misma. Ujú. O sea, poder dialogar estas cosas y platicarlo y que la gente lo pueda después debatir para sí, ya es en sí un ejercicio muy valioso. Y listo, o sea, a veces, ¿para qué estudiamos? Para saber más. O Sí. para saber cosas. Y Sí, fin. yo lo pondría así, tal vez la educación no verla como una herramienta para producir mano de obra o producir profesionistas, sino tal vez ver la educación como una herramienta para producir mejores ciudadanos, Claro. mejores personas, y que a partir de eso pues detonen mejores familias, mejores ciudades. Mayor cohesión social. Ajá, exactamente. Claro, pues habría que traer a personas que estén inmiscuidas como en estos programas y pues que nos platiquen, ¿no? Un poco cuáles son sus percepciones. Y digo, a lo mejor estamos pasando por algo alto, pero pues sí creo que valdría la pena seguir problematizando esto. Sí, Y pues listo, Alfonso, te agradezco mucho estar aquí súper. y a ver qué otro tema nos traemos para traerte de nuevo. Pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los que nos estuvieron escuchando. Espero les pueda servir un poco para hacer reflexión y poder planear a futuro como los Claro. chicos. Y pues igual síganos por ahí en todas las redes, en Instagram, TikTok, Cedil Saltillo. Ahí nos encuentran los materiales completos de como este o algunos cortos, ¿no? Para ver los highlights. Y listo, muchas gracias.